Bueno, hola, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver las medidas de variación, que es el desvío medio, que en algunos los consideran, otros no, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Los anteriores que vimos, media, mediana y moda, son de posición. Estos nos van a decir cuánto varía de la posición la mayoría de los datos. ¿Bien? Bueno, teníamos un ejercicio con familias e ingresos por familia. Entonces, en este caso tenemos entre 300 y 380, podemos decir, euros, ¿sí? El ingreso de las familias. Entre estos ingresos hay 43 familias. Esta tabla dice que hay 85 familias que tienen un ingreso total en 380 a 460 euros. Hay 196 familias donde ingresan 460 a 540 euros. Fíjense que son intervalos. Acá ni siquiera hay paréntesis ni corchetes. En general se usa corchete al inicio, paréntesis al final, porque el de 380, ¿dónde lo pongo? ¿En este o en este? Entonces se pone corchete para indicar que van en este estante, digamos, y acaba paréntesis. Algunas veces el último, por si queda un único valor, se usa corchete en ambos lados. Pero siempre se inicia con un corchete y se termina con un paréntesis. Así el límite se sabe que va en el otro renglón. Entonces, esto se llama la frecuencia. ¿Cuántas familias, sí, cobran entre estos ingresos? Estos se llaman intervalos de clase, porque no podemos poner uno por uno. Imagínense que son, sumé, 1000 familias. Es imposible hacer un renglón por cada uno, así que se hace intervalos. Como tenemos que calcular, una de las primeras cosas que hay que saber es la media, o sea, el promedio, yo no puedo trabajar con un intervalo, así que busco lo que se llaman marcas de clase. Otros ponen MXI, otros XMI, bueno, la simbología es distinta a cada autor. ¿Qué quiero decir con este número? Que busco un punto medio. Siempre estamos hablando del promedio, ¿no? La estadística es así. Entonces, busco el punto entre medio. ¿Cómo lo busco? Sumo 300 más 80, dividido 2, que es la semisuma o el promedio o el punto medio, o bien, fíjense, entre 300 y 380, obviamente 340 es el punto medio. Sentido común también viene bien, ¿no? Entre 340 y 460, 420, entre 460 y 540 es 500, etc. Acá me voy anotando los puntos medios. ¿Para qué? Los puntos medios lo marca de clase. Para la media. ¿Cómo hacemos la media? ¿Recuerdan cómo es la media? Una virome negra para que sea mejor. La media es la sumatoria de qué? De las marcas de clase por la frecuencia de cada clase dividido el total. ¿Está bien? Claro, hay que hacer 43 por 340 más 85 más 420, 196 más 500. Es un trabajito, ¿sí? Bastante tedioso y difícil de no equivocarse. Para eso está muy piola usar lo que se llama una tabla Excel. Voy a ver si les puedo compartir. Antes había hecho un video y no lo compartí. Espero que lo puedan ver ahora. Acá anoté acá está, en esta tabla Excel, anoté la frecuencia y la marca de clase. No me hacía falta en este momento los intervalos. Para ello hice frecuencia o marca de clase. Fíjense que acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo, está marcando la otra, ahí está, es multiplicar esta fila por esta fila, ¿sí? Usando fórmula, no sé cuántos saben de Excel, hay que poner un igual, indicar el valor por cuál valor. Cuando llego al renglón, pongo esta crucecita negra, aprieto el botón eh, del mouse y arrastro hasta el final y va a copiar la fórmula. Fíjense que copia la fórmula para cada renglón. Entonces ya tengo el producto de la marca de clase por la frecuencia. Hay que sumarlas, para eso uso la suma, la sumatoria, que la van a tener acá al costadito, esta letra griega, hacen suma y les da el suma total. Después hay que dividirlo por 1000. Acá la tengo la media, acá puse el total, divido 1000 y acá tengo la media, es de 618. Fíjense qué interesante, de 618 es la media, o sea que el promedio está en un espacio de la mayor cantidad de frecuencia. Fíjense que la frecuencia está acá, ¿sí? Justamente donde cobran aproximadamente estos, ¿eh? Parece una muestra bastante concentrada, por lo menos, ¿no? Porque hay muy pocos que ganan como promedio 340 y muy pocos que ganan mucho dinero. O sea que parece que la muestra está concentrada por acá, 618. Después se hace que la marca de clase menos el promedio. Entonces verán acá cómo puse igual valor absoluto, porque me interesa el desvío. El desvío es la distancia entre el valor y el promedio.
¿Está bien? Entonces, si yo tengo una marca de 340, ¿cuál es el desvío entre 340 y 618? ¿Está bien? El valor absoluto me da 278. Como hice esta fórmula, lo mismo, señalo acá, marco con cruz negra y comparto en todos los renglones. Finalmente lo tengo que sumar con el sumatoria y lo divido por 1000. Este es el desvío medio. ¿De qué sirve? De nada, digamos. El desvío medio no es muy interesante. Dice 2,6 de desvío. Es 2 para un lado y 2 para otro. ¿Por qué hacemos estos cálculos? Porque vamos a ir a la varianza. Y la varianza necesito estos cálculos, o sea, la diferencia entre la marca de clase y la media al cuadrado. ¿Sí? Vamos a recordar, voy a dejar de compartir un momento. ¿Cómo es la media? Esta es la, dijimos, perdón, la media, la varianza. ¿Cómo será la varianza? La varianza es la sumatoria de las diferencias entre las marcas de clase o el valor, si es una discreta, una función discreta, menos la media en valor absoluto al cuadrado, ya está al cuadrado, no hace falta el valor absoluto, valor positivo, por la frecuencia que les corresponda sobre la cantidad de casos. En general a veces ponen n-1 o n dependiendo el autor, lo mismo que siempre, ¿no? Dependiendo del autor, esto puede ser n-1 o n. Esto se llama varianza. El desvío estándar o el desvío típico es la raíz cuadrada de la varianza. Y lo que necesitamos es el coeficiente de variación, que es el desvío dividido la media. Este coeficiente es un porcentual y nos va a decir cuán homogénea o no la marca. En general, esta colección de datos. En general se pide que sea 0,20 o menos el resultado para que sea un 20%, para que sea algo homogéneo. Más va a depender del ejercicio y lo que necesitemos. Vuelvo a compartir. Esto es el cálculo complicado que tenemos que hacer ahora. Primero la diferencia de cada marca de clase con su media, elevarla al cuadrado, por su frecuencia, sumar todas y después dividirla por n o n-1 según el autor, vuelvo a decir. Así que vuelvo a compartir pantalla. Y de nuevo, lo hice en una tabla de Excel porque es mucho más rápido. Acá, como van a ver acá en fórmula, van a ver que este hice al cuadrado, ¿sí? Elevar al cuadrado. Bien. Y en el siguiente renglón, ¿qué hice? El dato de la columna F por la frecuencia que la tenía acá. Entonces, cada uno multipliqué esa columna F por la columna B. Cada uno, de nuevo, apliqué una fórmula, copié, ¿sí? ¿Ven que está el puntito negro? Ahí está con cruz, copia todos. ¿Qué tengo que hacer después de hacer eso? Bueno, recuerden que tengo que dividir por n-1. La varianza me da un número que no significa mucho hasta que le hago la raíz cuadrada, que es el desvío estándar. Y el coeficiente de variación en este ejercicio es 0,08. O sea que es una muestra bastante homogénea. ¿Qué quiere decir el desvío estándar? Y dejo de compartir, aunque lo haga un poquito desprolijo, me van a saber entender que haciendo una tabla Excel es mucho más rápido que calcular uno por uno, ¿bien? Y hay menos posibilidad de error. Dejo de compartir. Es que si yo tengo la muestra y por algún lugar tengo la media, ¿sí? Que esta era de 618, 618 el ingreso promedio, quiere decir que esta era la media. Que la media menos un desvío, pongo D porque cada autor tiene también su letra, X media más un desvío, ¿sí? Va a estar la mayoría de los datos, el 68% de los datos. Miren una curvita así. Acá va a estar el 68% de los datos. O sea que a partir de la media menos un desvío más un desvío van a estar la mayoría de los datos. Ahora si hago la media menos dos desvíos, la media más dos desvíos, voy a tener el 98% de los datos, la mayoría de los datos. Si es una muestra homogénea, esto va a dar lo que se llama la campana de Gauss. Bien, por lo visto, como estos datos, si ustedes miran bien y analizan la tabla bien, la mayor cantidad de los datos está aquí. Fíjense que si yo tengo que decir la moda, y la moda va a estar acá, va a ser, si despide solo la moda es 580, si no recuerden usar las fórmulas, ¿sí? Para
para intervalos, ¿no? Hay una fórmula para cada uno de ellos. Se las paso a recordar, pero fíjense que la frecuencia está muy concentrada. Les muestro algunos docentes, algunos autores, para los intervalos de clase usan, bueno, esta ya lo usamos con la marca de clase. La media hay que buscar el límite inferior de la media, la cantidad total de los datos, en este caso era 1000 sobre 2, menos la frecuencia acumulada de la región anterior. ¿Qué quiero decir esto? Si yo tengo que buscar 1000, voy a buscar el lugar 500. ¿Dónde estará el lugar 500? Y bueno, por acá. Entonces, la frecuencia absoluta, tengo que buscar la frecuencia absoluta de el intervalo anterior. En este caso no lo tengo hecho porque este ejercicio no lo pedía. Entonces, acá va a ser el delta de x, quiere decir la amplitud del intervalo. Acá cada intervalo era de 80, dividido la frecuencia medial, o sea, del intervalo que yo pretendo que va a estar el término 500, perdón. La moda lo mismo. ¿Cuál es el intervalo modal? Y bueno, aparentemente acá es donde más aparecen familias que cobran entre 620 y 700. Entonces buscamos el límite inferior, que en este caso sería 620, más la amplitud del intervalo, que es 80, y la distancia entre las distintas frecuencias entre uno y otro. ¿Bien? Bueno, con estas fórmulas, que en algunos autores lo piden, otros no, podemos encontrar la media y la moda. ¿Está bien? Pero por simple observación podemos darnos cuenta que estamos trabajando en este sector. Así que es una muestra bastante homogénea, porque fíjense que el desvío es bastante menor. Así que vuelvo a compartir pantalla para mostrarles. Les conviene trabajar en este tipo de casos con un Excel y usar, fíjense acá, el tema de las fórmulas. Les comento, para fórmulas, acá dice función, hay de todo tipo, ¿no? Están todas estas fórmulas. O sea que a veces puede ser que les cueste más entender cómo ingresar, bueno, eso hay que quedarse un ratito, y también qué tipo de gráficos puedo trabajar, ¿está bien? Pero ustedes acá tienen fórmulas de todo tipo. Hay fórmulas matemáticas, fórmulas financieras, de todo tipo, ¿ven? Acá yo agregué una, pero pueden encontrar, están todas las de financieras, están todas las de estadísticas, perdón. Y bueno, el gráfico. Obviamente es una estadística bastante parecida a una normal, una colección de datos parecida a una normal, con un sesgo hacia izquierda, ¿sí? Fíjense que la curva no está centrada, está inclinada hacia un costado, pero bastante homogéneo en este sector, ¿sí? Así que bueno, estos son los primeros datos para que puedan hacer la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación para empezar a analizar una estadística. Bueno, espero que les haya servido. Dejamos de compartir, espero sus comentarios o lo que ustedes necesiten sobre estos trabajos.